En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, como dijimos al principio, entonces estamos en el domingo sexto, después de Epifanía. Ya el próximo domingo es el domingo 24, después de Pentecostés, y ya termina el año litúrgico. Y comenzamos el Adviento dentro de una semana. En el Evangelio hemos escuchado que el salmista llama parábola y cosas recóndita a la historia del pueblo israelita. Y esto lo dice en un Salmos. Voy a abrir mi boca en un poema y evocaré escondidas lecciones del pasado. Lecciones del pasado es lo que nos interesa resaltar. Y el salmista llama así porque los acontecimientos históricos de Israel nos muestran los misterios del corazón de Dios, manifestados por su providencia, y encierran enseñanzas profundas para las generaciones venideras. Es decir, Dios, el corazón de Dios, un corazón de Padre, siempre ha estado al lado de su pueblo, de su Hijo, podríamos decir, y Él le ha hecho ver a su Hijo que siempre lo ha protegido y lo ha sacado de situaciones por las cuales el Hijo pasaba. El texto del salmista tuvo su cumplimiento en las parábolas de Jesús que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Esa es la primera parábola que escuchamos en el Evangelio hoy. Y la segunda es semejante a la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Y Jesús hablaba a las multitudes, hablaba al pueblo en parábolas. Todo lo decía Jesús en parábolas, y nada les hablaba sin parábolas. Todo se lo decía de esta manera para que el pueblo entendiera bien lo que él quería significar. La parábola es una manera de expresar una idea muy simple, muy conveniente para la gente. Pero además, la razón por la cual les hablaba en parábolas era para que se cumpliese lo que había dicho por medio del profeta, lo que había sido dicho, por medio del profeta, que es lo que leí al principio, el salmista: abriré mis labios en parábolas, narraré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esas cosas son un misterio para todos, puesto que en la historia de este pueblo ingrato, la historia de Israel, está prefigurada la historia de todos los pueblos, todos los hombres, toda la humanidad. Es decir, basta ver la historia del pueblo de Israel para también ver la historia del resto de la humanidad. Y las lecciones que Israel tuvo que aprender también sirven para el resto de la humanidad. Por lo tanto, las cosas escondidas del pasado se refieren a aprender la lección por experiencia propia en el caso de Israel y por experiencia ajena para el caso de los demás pueblos, viendo las lecciones que debía aprender Israel. Más de una vez en esa historia se le recordaba al pueblo que debían relatar lo que habían oído y aprendido, lo que les habían contado sus padres. Esto lo manda Dios. Y los israelitas no debían olvidar estas cosas, y por eso tenían que relatar a la generación venidera las glorias de Yahvé y su poderío y las maravillas que él hizo. Entonces tenían que relatar de padre a hijo todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. Y esto era un mandato de Dios. Y esto es similar a lo que ocurre con una familia, ¿no? Los abuelos transmiten una enseñanza a los hijos,
Estos hijos después tienen hijos y transmiten a su vez las enseñanzas a sus hijos y así sucesivamente. Dios entonces, como padre del pueblo, quería que cada padre de familia repitiera las lecciones, las cosas que habían aprendido de Dios a sus hijos. Y esto es un mandato de Dios, dice así el Salmo, Él lo mandó. El corazón paternal de Dios y su providencia hizo que a los israelitas les mandara transmitir a sus hijos lo que Él hace como Padre. Y esto era para que, según nos dice el Salmo, pongan en Dios su confianza, no olvidando los beneficios de Yahvé y observando sus mandamientos. O sea, teniendo siempre presente en mente los beneficios que recibieron de Dios en el pasado, observando los mandamientos, ellos podían poner y debían poner la confianza en Dios. También eso lo podemos trasladar a nosotros, a nuestras vidas, observando los beneficios que hemos recibido siempre de Dios y guardando los mandamientos. Podemos llegar a confiar en Dios. Y también Dios manda esto para que no vengan a ser esa generación a la cual le está hablando, como sus padres, dice, una raza indócil y contumaz, generación que no tuvo el corazón sencillo ni el espíritu fiel a Dios. Es decir, por no recordar los beneficios de Dios y por no observar los mandamientos, esa generación se volvió indócil y contumaz y sin el espíritu fiel a Dios. Y así como en el pasado los israelitas se olvidaron del Padre Celestial, así sucede hoy también con este pueblo. Esta semana que concluyó, esta raza indócil y contumaz, estos israelitas que viven hoy, ha sorprendido al mundo y le ha hecho conmoverse de dolor e indignación ante el asalto militar a un hospital en Gaza. Tal vez habrán escuchado ustedes las noticias, tremendas noticias. Y a raíz de esto muchos en el mundo han denunciado a Israel como un estado terrorista y a sus gobernantes y militares como criminales de guerra. Ustedes saben, en las leyes de guerra internacionales está prohibido atacar un hospital, un lugar donde supuestamente la gente va herida y tienen que rehabilitarlos, tienen que curarlos, etcétera, etcétera. Ustedes podrán imaginar lo que significa que entren los militares dentro de un hospital. Bien, ha sido denunciado Israel por esto, como dije, como un estado de guerra, como criminales de guerra. ¿Y cuál es nuestra actitud católica frente a estos atroces hechos? Estamos realmente denunciando, y es un poco el intento de esta homilía, de denunciar una voz que a lo mejor se escuche muy poco, pero delante de Dios sirve. Estamos tomando conciencia de todo lo que estos acontecimientos significan, realmente una atrocidad muy, muy grande en la humanidad. ¿No corremos también nosotros el peligro de volvernos como ellos, indóciles y contumaces? ¿Estamos rezando lo suficiente para no caer nosotros también en estos pecados gravísimos? Una perspectiva realista de los sionistas, que son los que manejan el pueblo de Israel, está manifestada en que si hubiera habido un ataque militar a un hospital israelí, este ataque habría sido denunciado grandemente por el mundo entero y se había gritado a voz en cuello que los responsables agresores fueran arrestados. Pero como el ataque ocurrió a un hospital palestino, un hospital de los árabes, de los musulmanes, es como que nadie sale en su defensa. Así, el peligro del sionismo, que son los que ocupan el gobierno
en Israel está en nuestras narices. Y es peor de lo que cualquiera puede imaginar o decir. Es un gran, gran peligro para la humanidad. Esta raza indócil y contumaz, generación que no tuvo el corazón sencillo ni el espíritu fiel a Dios, como deberían haberlo tenido por ser judíos, humilla sin descaro las glorias de Yahvé y su poderío y las maravillas que Él hizo en medio de Israel. Humillan a Dios, y esto es lo más grave todavía. Más grave que entrar en el hospital es humillar a Dios, porque se niegan a cumplir con el designio de Dios para con ellos. Los hospitales no son campo de batalla, pero porque a los judíos les parece bien atacar un hospital, ahora sí lo son. De esta manera ellos se imponen sobre el mundo, imponen nuevas normas como esta, estar bien atacar un hospital, y abiertamente demuestran ser los amos del mundo. Y por esta acción llegaron hasta pedir que se despidiera de su cargo a un miembro de las Naciones Unidas que se atrevió a denunciarlos. Pues bien, los militares rodearon el hospital con francotiradores que disparaban a cualquiera que saliera del hospital, padres, hijos, médicos. No les importaba nada ni la edad de las víctimas. Dispararon a cualquiera, a adultos y a niños. Algo realmente terrible que debe ser denunciado. En el mundo ha predominado largamente el adoctrinamiento de la propaganda judía o sionista, porque ellos se encargan de hacer creer a la gente, ¿no?, su propaganda. Y esta propaganda hace creer que los palestinos no son humanos, y los llaman brutos, sin sentimientos, sin pensamientos, porque no viven como humanos, según ellos, sino como animales, y nacieron terroristas. Y un reducido número de palestinos son cristianos. No son todos musulmanes, un reducido número de ellos cristianos. Y como tales son descendientes de los primeros cristianos nativos en esa tierra, en la Palestina, en tiempos de Jesucristo. Es que la iglesia recién comenzaba a alcanzar también a los gentiles. Cuando Jesucristo deja su iglesia, podríamos decir la iglesia estaba compuesta solamente de judíos que lo comienzan a seguir, pero también sabemos por San Pablo que la iglesia tenía que ser extendida a los gentiles. Y estos palestinos, como otros pueblos también, fueron de los primeros cristianos. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicó en Palestina, Israel ya no existía como gobierno propio, no existía como pueblo con un gobierno propio. Había terminado de existir como nación siglo antes de que Jesucristo naciera en Belén. Luego, la conclusión a la que llegamos, en cuanto a su nación, Jesús era un judío palestino. Judío por raza, porque nació en la raza judía, y palestino por la geografía, por el lugar donde le tocó nacer, pues nació en Palestina, en Belén. El reino davídico, el reino de Israel, como ya he dicho, había terminado siglo antes de que Cristo naciera. Y cuando Cristo comienza a predicar, toda la controversia que giraba en torno a él era realmente saber si era el Mesías, al punto tal que le preguntaban directamente, ¿eres el Mesías? Y también otra pregunta importante que nos sirve para ejemplificar lo que está sucediendo, le hacían a Jesús esta pregunta: ¿vas a restaurar el reino de Israel? Eso es lo que preocupaba al pueblo de Israel en esos momentos, en tiempos de Jesús.
vas a reivindicar a Israel, vamos a reclamar la tierra, recuerden ustedes que estaba ocupada por los romanos, vamos a perseguir y a echar a los romanos, que son gentiles, vamos a volver a tener control de nuestra propia tierra. Todas estas preguntas significaban las preguntas que le hacían a Jesús. ¿Eres tú el Mesías? Esta era la idea que predominaba en el tiempo, y observemos que es la idea que predomina entre los judíos hoy, el recuperar su tierra. Han pasado ya 2000 años y todavía siguen con esa idea. Y muy especialmente esta idea estaba fija en la mente de Judas, el apóstol traidor. Judas era un celote sionista, como decir una división del pueblo, una facción, y traicionó a Jesús cuando se dio cuenta de que no llevaría a cabo una revolución violenta para derrocar al gobierno romano y devolver Palestina a los judíos. Judas se da cuenta de esto. Y al darse cuenta de eso, Judas quiso cambiar a Dios, quiso cambiar a Jesucristo. Cuando Jesús rechazó el homenaje de la gente de hacerlo rey, Judas se dio cuenta de que el triunfo tan ardentemente deseado, es decir, reconquistar la tierra, el gobierno propio, el ideal que anhelaba, no llegaría. Judas se dio cuenta de esto. Y pretendía imponerle sus criterios, demasiado humanos, a Jesús. Es decir, contra el camino marcado por el siervo sufriente de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es entonces cuando Judas resuelve entregarlo. Y al ver que no se decidía a establecer el reino del que tanto hablaba Jesús, quiso Judas obligarlo a actuar. Pensó que Jesús haría un magnífico milagro, acabaría con la ocupación extranjera e instauraría por fin el reino de que muchas veces había oído predicar. Pero Judas se equivocaba y comprendió, aunque tarde, que Jesús nunca habría pensado en aniquilar violentamente a sus enemigos, como lo están haciendo hoy con los palestinos. Judas antagonizaba con los planes de Dios y pensó saber más que Dios. Esa es la tremenda traición de Judas, en el ponerse él en el lugar de Dios y saber más que Dios. Pues bien, esta actitud sigue en vigencia entre los judíos, y en su desatino por conquistar toda la tierra para ellos, no dudan en aniquilar a toda una población y cometer atrocidades por causa de su idolatría, por seguir sus propios planes, sus propias ideas, por seguir al hombre. En definitiva es una idolatría. No guardaron sus mandamientos, dice el Salmo, no guardaron los mandamientos de Dios, apostataron, es decir, se desviaron de la verdadera fe, y fueron traidores, como Judas. Lo movieron a Dios a ira con sus lugares altos. Lugares altos significa la idolatría, que era como una especie de altares a los ídolos que hacían en el camino. Entonces, este es el pecado de Israel, pecado que se extiende también en otros tiempos, en nuestros mismos tiempos también, el de seguir al hombre, como es lo que quiere imponer, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, la idolatría del hombre, es decir, reemplazar a Dios por las manifestaciones del hombre, por el poder del hombre, por las lo bueno o aquello que puede realizar el hombre, olvidándose de Dios. En contrapartida, San Pablo en la epístola de hoy habla de la fe de los primeros cristianos, a saber, la de los tesalonicenses. Y dice San Pablo, describiendo esa fe, la fe vuestra que es para con Dios. La fe vuestra que es para con Dios. Es decir, vuestra fe
la que se dirige a Dios y que tiene como fin a Dios, no a otro Dios, no a una idolatría, no al hombre, sino al verdadero Dios. Es decir, fe en Dios y no en los hombres, como la que censura San Pablo. San Pablo lo dice muy bien, muy acertadamente, como diciendo, esto es lo que dicen los hombres. Yo soy de Pablo, dice uno, yo de Apolo, dice otro, yo de Cefas, yo de Cristo. Es decir, cada uno sigue a su ídolo, a su Dios, el hombre. Los tesalonicenses se volvieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y esa es la verdadera conversión, el volverse a Dios, que Israel deberá también observar, porque hasta el día de hoy vemos que no lo observa por las atrocidades que está cometiendo. La conversión al catolicismo es resumida en 3 puntos. El abandono del culto de los ídolos, y en concreto el abandono del culto al hombre, como si el hombre fuera Dios. El segundo punto, la adhesión al Dios único, que es llamado vivo y verdadero por oposición a las divinidades sin vida y sin realidad del paganismo y del judaísmo. Es decir, se hacían dioses que podían ser una estatua, una piedra, lo que fuera, un árbol, en oposición al Dios único y verdadero. Y el tercer punto, la espera de la segunda venida de Jesucristo, juez futuro de los vivos y de los muertos. Algo que veremos en el Evangelio del domingo próximo, si Dios quiere. Entonces dice San Pablo así: y esperar de los cielos a su Hijo, a quien Él resucitó de entre los muertos, Jesús, el que nos libra de la ira venidera. Y en otra parte dice: pues ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria delante de nuestro Señor Jesucristo en su parusía, es decir, en su segunda venida? No lo sois vosotros, le dice San Pablo a los tesalonicenses, es decir, a los que tienen la verdadera fe, es decir, a los que se han convertido a la verdadera fe, al catolicismo. Esos van a ver a Jesucristo en su segunda venida. Si entonces había que superar la dificultad de una religión completamente nueva y repugnante a la mentalidad pagana o judaica, amén de la hostilidad del poder político que divinizaba al César y condenaba a muerte a quien se negaba a adorarlo, como pretendieron hacer con Jesús, hoy, después de 20 siglos de catolicismo, los obstáculos a vencer no son menores. Muchísimos obstáculos para vencer, más todavía de los que había en tiempos de Jesucristo. Los católicos hoy nos encontramos con esta dificultad. La idolatría práctica es mucho más peligrosa que la idolatría teórica. Y es más difícil hacer católico a alguien que intenta renegar de su fe, es decir, alguien que no acepte la verdadera doctrina católica, sino que a la vez, hace culto a otros dioses. Eso es muy, muy difícil de cambiar, como puede ser la idolatría del hombre, algo que sucede también en los sacerdotes, y sacerdotes verdaderos y tradicionales, que caen en idolatría. Es más difícil eso que convertir a un pagano o un judío de buena fe. Muchas veces en la historia de este pueblo de Israel, la ira de Dios se encendió contra la desconfianza de su pueblo, porque el pueblo le llevaba la contra a Dios, y entonces Dios se enojaba con su pueblo. Esta raza indócil y contumaz, así describe el salmista a su pueblo, y su pretensión de saber mejor que él, de saber mejor que Dios, lo que les convenía, como fue el caso de Judas. Nosotros también muchas veces caemos en esa pretensión
de querer saber o de creer que sabemos mejor que Él, o de creer que sabemos mejor que la doctrina católica, y nos creemos nosotros jueces y nos ponemos en la posición de jueces de Dios, en definitiva. ¿No fue acaso semejante el pecado de Adán? El pecado de Adán fue desobedecer a Dios, no creerle a Dios y creerle al demonio, por creer saber mejor que Dios. El pecado de Babel, cuando intentan llegar al cielo y Dios les rompe la torre que habían hecho y les confunde los idiomas, las lenguas. También un intento de querer saber más que Dios. ¿No fue igualmente torpe y desconfiada la actitud de los hombres, incluso de los discípulos, cuando Jesús les anunció que su cuerpo es comida y su sangre es bebida? Cuando escuchan esto, dijeron estas palabras son muy duras, o dijeron canibalismo. ¿Quién puede soportar estas palabras? ¿Quién puede comer la carne de otro o beber la sangre de otro? Y se fueron, como muchos se van también, que no soportan la verdadera doctrina. Y por eso la necesidad de castigo sigue siendo patente. Hay una necesidad de castigo en el mundo. Y Dios está por castigar aún más al mundo, más de lo que lo está haciendo. Y esto lo dice claramente el Salmo, y ya con esto concluyo. Sin embargo, refiriéndose a los israelitas que Dios los había reprendido, pecaron de nuevo y no dieron crédito a sus milagros, a los milagros de Dios. Y no cesaban de tentar a Dios, decir o hacer o creer que uno sabe más que Dios es tentar a Dios. No cesaban de afligir al Santo de Israel porque Él es su buen Padre, y si alguien se comporta de esa manera, Él sufre mucho por eso, por esa persona que se comporta de esa manera. Ante el poderío de Dios, los israelitas prefieren sus raquíticas fuerzas, prefieren seguir destruyendo al pueblo que están destruyendo, atacando el hospital, etcétera, etcétera, con sus raquíticas fuerzas, porque esas fuerzas no vienen de Dios, ciertamente, y ante la gloria y el honor de Dios, prefieren las atrocidades del exterminio que están llevando a cabo. Ellos prefieren eso, prefieren su humanidad, sus planes, sus fuerzas, su gloria, su honor, en vez de la fuerza de Dios, la gloria de Dios, el honor de Dios. Y mientras tanto, mientras ellos prefieren eso, Dios lleva adelante su plan. Y así concluimos en el gradual y el aleluya de la misa de hoy, cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca por segunda vez. Temerán las naciones tu nombre, oh Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria, porque edificó el Señor a Sión, y allí será visto en su majestad. En Sión, nuestro Señor Jesucristo será visto en su majestad, y todos los pueblos, toda la gente va a ir a verlo. El Señor reina ya, regocíjese la tierra, llénense de júbilo todas las islas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.